Bienvenidos a este cuarto capítulo del podcast Comunica con Darío. Hoy tengo a una invitada muy especial. Ella es Judith Robledo, quien es directora de Importcargo México. La vamos a conocer un poco más acerca de su empresa, cómo es que ella le aporta experiencia al negocio y obviamente muchísimos tips que seguramente te pueden servir para mejorar tus ventas. Primero, antes de por ir con cualquier cliente, el que sea recomendado, prospectado, referenciado, como quieras, sí me echo a veces hasta incluso por los tiempos, he llegado a estar viendo la página web del cliente y registrándome para el acceso. Sí me gusta saber mínimo el cliente que vas a ir, pues saber qué hace, ¿no? Si yo me siento con un chino, él no logra entender, ¿no? ¿Por qué en México es tan difícil importar un producto y sobre todo un electrónico? Si yo me siento con un europeo, el europeo me dice, Judy, es que no entiendo por qué lo que en tu país cuesta $300, en el mío cuesta $50. Ya el que te den la cita ya llevas el 50% de la venta en la mano, en el bolsillo, ¿sabes? Porque el que no te va a comprar ni siquiera te recibe. Sí soy la persona muy de mucha chispa, de tú me echas un chiste y yo te lo regreso, mucha espontaneidad, pero en el inglés no lo logro. Okay. En el inglés yo les digo, yo pongo mi cara de chinita, de sonríe y hazle así, o gente que se me acerca y que no logro tener en inglés la misma espontaneidad que tengo al hablar en español. Judith, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás, Darío? Bien, también, muchísimas gracias por primero la invitación a tus instalaciones, que bueno, ya te conté un poco la historia, ya las conocía, pero quedaron increíbles, la verdad es que sí, son otras oficinas. Felicidades por ello, ya llevan un año, ¿no? Un año ya en estas oficinas. Qué bueno, muy sí. Contentos, muy cómodos. Obviamente, sí, espectaculares, sí, están increíbles. Pues felicidades por eso. Judith, pues vamos a empezar con la entrevista. Primero platícame de ti, quién es Judith, a qué se dedica, y después platícame un poco acerca de Importcargo. Ok, bueno, pues soy Judith Robledo, tengo 44 años, de profesión estudié o soy licenciada en Comercio Internacional, tengo una maestría en Derecho Aduanal y me dedico y amo la logística, ¿sale? Eso es a lo que yo me dedico, tengo 20 años haciendo esto. Me encanta, no me aburro. Yo me acuerdo mucho que cuando estaba en la preparatoria y para escoger y elegir el bachillerato, el área, yo estaba indecisa entre contabilidad, administración, mercadotecnia y comercio. Y yo solita pensé, dije, a ver, contabilidad, un contador para mí siento que hace lo mismo todos los días, ¿no? Son los mismos impuestos, los mismos cálculos, los mismos estados financieros, entonces yo quería algo más dinámico y creo que no me equivoqué. Creo que fue la elección correcta y dentro de la gama tan grande que maneja el comercio exterior o el comercio internacional, la logística es algo apasionante porque todos los días yo aprendo algo nuevo. Todos los días tengo un problema nuevo y todos los días tengo que mantenerme más bien en una constante capacitación para poder vender y para poder llevar el control de la empresa, ¿no? Sí, de acuerdo. Pasa mucho como con los abogados, que a veces, de hecho, estábamos, no sé, el martes platicando bueno, no platicando, sino literal fui de chismoso, de metiche, y nosotros utilizamos de pronto muchos tecnicismos que son complicados cuando no estás en el medio, poderlos primero expresar y segundo, incluso entender. Y eso le pasa mucho al comercio internacional, ¿no? Es un lenguaje muy técnico. Es un lenguaje muy técnico. ¿Cómo haces tú para poder conectar, o sea, para facilitarle el lenguaje a un cliente que quizá entiende algunos conceptos, pero es complicado y aparte cada quien está en su propio giro comercial? ¿Qué haces para simplificar ese lenguaje o qué retos has enfrentado para poderlo lograr? Yo soy una persona y me considero una persona muy observadora y muy analítica. Entonces, al momento que yo tengo a la otra persona enfrente, pues tú evalúas así de llegas, buenos días, soy fulana de tal, pero yo evalúo así básicamente con qué tipo de persona estoy tratando, ¿no? No es lo mismo tratar, por ejemplo, con un director que con el contador,
que con la persona de compras, ¿no? Entonces, enfocando y sabiendo distinguir quién es tu interlocutor, creo que es la palabra correcta, quién es tu interlocutor, entonces yo analizo de decir cómo le voy a hablar, si es un lenguaje muy técnico o si tengo que hacer un lenguaje muy coloquial, porque también si uno llega así como que soy la sabelotodo, pues también caes gorda, Sí. ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que primero yo identifico. Y si es una persona que sabe y que tiene un lenguaje muy técnico, pues le hablo de una manera técnica. Pero si es una persona empresaria, una persona que quiere importar por primera vez, pues le trato de explicar las maneras, le trato de explicar de la mejor manera que lo entienda de una manera muy ágil, muy sencilla, muy práctica, les digo yo, con peras y manzanas. Peras y manzanas. Pues sí, porque al final, insisto, aunque tú tienes una necesidad como cliente, pues hay cuestiones que incluso la autoridad lo hace mucho, Sí. entiendo. O sea, te hablan con un lenguaje Sí. tan complejo que puede parecer más complejo de lo que ya es. Y la pregunta que te haría es, en ese contexto, cuando tienes un cliente que a lo mejor ya trae un problema arrastrando, o a lo mejor no es un problema en el que el tiempo sea algo de vida o muerte, pero al final pues ya tú tienes un proyecto en el que pretendes generar una importación o una exportación, es decir, eso puede ser ya un problema. Y entonces a lo mejor no estás tan receptivo a ver a tu proveedor de servicios, o es más, a lo mejor ya hasta exploraste con otros proveedores y parece que es un problema enorme. ¿Tú qué haces, Judith, cuando vas a esa cita? ¿Cómo es que te preparas en todos los sentidos? Emocionalmente, con ese lenguaje, conocer a tu cliente. ¿Qué haces? ¿Qué haces para antes o ese previo a la cita y saber exactamente cómo le vas a hablar, qué le vas a decir para simplificar este proceso de la venta? Qué buena pregunta me haces. Porque resulta que al forwarder, que es como nos conocen, agente carga o freight forwarder, nos tienen las empresas o algunos clientes un poquito satanizados, en el que somos un mal necesario, ¿no? Entonces ya de entrada llegas con un pie izquierdo a alguna cita, a un cliente nuevo, de oye, pues he tenido tantas malas experiencias que llegas tú y dime tú qué tienes como de diferente como para quitarme ese mal sabor de boca, ¿no? Hablando de un cliente nuevo. Hablando de cuando llego ya con un problema o que hubo un problema en su embarque, que le ocasionó un retraso, le ocasionó una demora, lo que sea, pues sí, tengo que prepararme. ¿Por qué? Porque, ¿cómo te lo podré decir? Trato de aceptar el error, primero más bien tratar de sensibilizarlo, de decir, oye, a ver, sí soy forwarder, sí soy un intermediario entre la naviera y tú como cliente. Dije, pero el que un barco emita escala, en que una aerolínea no opere un vuelo por mantenimiento, o sea, me quedo yo y se queda el forwarder más high de México, ¿sí? Son 10 navieras, 10 aerolíneas, todos los forwarders nos subimos en las mismas aerolíneas, en las mismas navieras. Entonces es un poquito de decirle, sí te entiendo, ser empático, y trato de alguna manera de suavizarlo un poco, dándole los argumentos de decir, o sea, no está en mí. En mí estuvo hablar en la madrugada, presionar para que tu embarque saliera. O sea, en mí están muchas cosas de servicio mío y plus que te doy, de trabajar a deshoras o estar 24/7 con tu embarque. Pero ya hay ciertos factores que ya no dependen de mí, ¿no? Entonces está el cliente que pues como que te lo puede aceptar, o el cliente que le vale madre, perdón, le vale madre y te dice, no me interesa, ¿no? Entonces, una vez un cliente, me acuerdo bien duro, es de los clientes más reacios que tengo muchos, pero este es el más, que me acuerdo que le expliqué, le dije, mira, es que el barco y así, por esto y por esto y por esto y por esto, y me dice, ok, lo entiendo, pero no lo acepto. Entonces, tú ahí dices, no puedo hacer más nada, ¿no? O sea, yo le estoy dando todos los argumentos de que no ha sido un error de nosotros, que son las circunstancias, que así es las cosas de la logística, y así me lo dijo y se me quedó tan grabado. Y yo creo que la enseñanza que él me dio a mí es decir, ok, también no me voy a desgastar, ¿no? Con ese tipo de personas que me digan, lo entiendo, pero no lo acepto. Entonces, o clientes, hace la semana pasada hubo un problema con un retraso, que hay una situación complicada en Brasil, y me dice, es que tu respuesta no me vale. Y yo, pues
lo siento, sé que no es lo que quieres oír, pero es la respuesta que te tengo que dar y es lo que hay. Entonces también ya últimamente por salud mental mía, sí trato de ser muy empática, pero también busco la manera también de decir hasta dónde sí puedo y hasta dónde ya no está en mis manos, ¿no? Pero por lo menos ten por seguro, cliente, que me voy a morir en la raya peleándome por tu contenedor y peleándome porque tu embarque llegue. Sí, Eso sí lo hago. Eso es donde soy una persona muy apasionada y amo mi trabajo y me encanta lo que hago. Y por eso trato de dar siempre a cada cliente y a cada embarque lo mejor que esté en mis manos para solucionar. ¿Cómo le expresas tú al cliente? ¿Qué le dices? Y sobre todo, la forma en la que se lo dices para que al final el cliente pueda, si no estar de acuerdo, al menos entender que el resultado es ajeno a ti, que tú estás haciendo tu máximo esfuerzo. Algo que a mí me ha funcionado y que trato de yo enseñarle al equipo es, si es un error de nosotros, se asumen. Y siempre se los digo, los errores se asumen. Y yo pienso que es más válido pararte con el cliente y lo he hecho, ¿no? De cliente, me equivoqué, o sea, vengo aquí a decirte mis más sinceras disculpas, me equivoqué y el extra de gasto que te estoy generando por un error mío de mi equipo te lo asumo, ¿vale? Y luego ya viene, ¿cómo hago que ellos sean un poquito más empáticos? Porque, por ejemplo, hay comentarios de repente así de pasillo, ¿no? Ay, Judith, es que tal cliente no me gusta hablarle porque me habla y me regaña y tal. Y digo, pero es que también agarren la onda, ¿no? Es gente como yo que anda en la calle, gente como yo que tiene 1001 ocupaciones. Entonces, a la hora que yo voy y me siento con un cliente, una de mi manera de lograr y cerrar la venta es decirle, contrátame, porque en lugar de yo generarte un problema, te quiero generar una solución, ¿sí? O sea, tú como director de la empresa, pues tú ves la parte administrativa, la parte de producción, entonces, ocúpate de otras áreas, déjame a mí lo que yo sé hacer, que es, me convierto en tu departamento de logística, en tu departamento de comercio exterior, y yo voy a hacer que tú te despreocupes de 10 cosas, por lo menos de una, como director. Entonces, esa empatía que yo les digo, pues chavos, agarren la onda, ¿no? Si al cliente le podemos afectar una línea de producción, le podemos, estaba esperando un material que ya tenía vendido, o ahí tengo varios clientes que dicen, oye, no, pues es que el cliente no sabe que yo lo compro en el mercado extranjero, ¿no? Entonces, los cachan en la mentira. Entonces, sí procuro y trato mucho de que los chavos sean empáticos con cada cliente, porque un operativo es muy frío, ¿no? Un operativo, tu carga no llegó. Y un vendedor no. A veces les digo, cuando hay un problema así gordo, díganme y yo se lo bajo al cliente, ¿no? Porque a lo mejor ya le digo, oye, fíjate, pasó esto, hicimos esto, pero ya hicimos esto y le busqué por aquí, le busqué por acá y no hay manera. Entonces yo ya se lo bajo de una manera no tan fría y no tan dura, ¿no? Las malas noticias se tienen que dar. Es como cuando un doctor te dice, pues tienes cáncer, pues ¿cómo se la disfrazas si tienes cáncer? Entonces acá es tan tajante como, pues no llegó tu embarque, ¿no? O la aduana lo detuvo, ¿y qué hago? Pero sí implica, y creo que juega un papel muy importante en cómo le das esa mala noticia. Entonces sí trabajo mucho con los chavos esa parte, sobre todo con los operativos, porque son más fríos. Un vendedor por lo menos tiene esa chispilla que les digo yo, que debe de tener un vendedor, que yo considero que esa chispa debe de tenerla y es un poquito más fácil que ellos puedan bajarle un problema a un cliente. Escucho que comentas, cuando tú vas con un cliente o con un prospecto, pues tú te ofreces como una solución. Es decir, todo este negocio tan técnico que puede llegar a ser, tú lo simplificas en decir, tú déjamelo a mí, yo te lo voy a resolver. Y obviamente cuando tú vas a una cita, haces una preparación previa, es una investigación del cliente. Si es un cliente que ya ha operado, pues imagino que lo conoces. Pero cuando es un cliente o un prospecto que te están referenciando, que te tocó la puerta y apenas lo vas a conocer, haces toda una investigación seguramente de qué es el producto que vende, hacia dónde exporta, para no llegar tan en frío con un cliente. Y adicionalmente la pregunta sería, además en tu pitch, en ese discurso que preparas, en ir idealizando lo que le vas a decir y también ser receptivo a las posibles preguntas que te pueda hacer un cliente,
¿Tú formas alguna estructura? O sea, arrancas con un saludo, después vas quizá preguntándole a qué se dedica o le preguntas de su familia, algo muy personal, y poco a poco lo vas arrastrando hasta la venta, o eres más sensible al prospecto, ver exactamente cuáles son sus necesidades y a partir de ahí ir avanzando. Te voy a decir lo que a mí me ha funcionado y lo que ahora después de 20 años en esto me funciona. Paso 1, primero, antes de por ir con cualquier cliente, el que sea recomendado, prospectado, referenciado, como quieras, sí me echo a veces hasta incluso por los tiempos, he llegado a estar viendo la página web del cliente y registrándome para el acceso. Sí me gusta saber mínimo el cliente que vas a ir, pues saber qué hace, ¿no? O sea, porque por ejemplo, en mi caso no es lo mismo manejar una mercancía peligrosa que un perecedero, que una carga general. Entonces, por lo menos meterme a su página web y decir, Pepito SADCB, ok, pero ¿qué compra Pepito? ¿Qué mueve Pepito? Entonces ya veo, ok, ya sé por dónde va a ir la plática, ¿no? Un poco. Eso es fundamental para mí. Después, influye mucho la persona en el sentido de que, ¿cómo te lo trataré de plantear? Lo que comentaba hace rato, no es lo mismo un director que un vendedor, que un contador. Entonces, también dependiendo quién sea la persona con la que me estoy sentando, pues yo analizo si empiezo con un chiste, si empiezo con un saludo. O sea, un speech a un cliente mexicano, porque yo tengo 2 tipos de cliente, el cliente nacional, el cliente extranjero. Cuando viajo al extranjero a desarrollar clientela, ahí sí voy con un speech totalmente aprendido de memoria, en donde me dan 10 minutos para presentar la empresa, la presento en 5, mi monólogo que ya me sé en inglés, en español, y luego dejo 5 minutos para todas las dudas que esa persona tenga acerca de México, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, hablando de un cliente extranjero. No es lo mismo un despacho aduanal en Latinoamérica, que te cuesta $300 y es un vía crucis, a un despacho aduanal en Europa que te cuesta 10 minutos y $50, o un despacho aduanal en China. Entonces, si yo me siento con un chino, él no logra entender, ¿no? ¿Por qué en México es tan difícil importar un producto y sobre todo un electrónico? Si yo me siento con un europeo, el europeo me dice, Judy, es que no entiendo por qué lo que en tu país cuesta $300, en el mío cuesta $50. Entonces dejo esos 5 minutos para explicarle, más bien es una sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué duda tienes de mi país, de mi aduana, o qué te ha pasado con México que yo te pueda solucionar? ¿No? Eso es en un speech totalmente. Pero para mí un cliente mexicano nunca llegó con un speech. Obviamente te tienes que presentar, ¿no? Hola, soy Judy Robledo, la empresa es esta, hago esto, tengo tantas oficinas, bla, 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 bla. Pero ya sobre el contexto de la información, ya cuando es un cliente también de tiempo que lo conozco, pues ya le pregunto, ¿y cómo está tu hija? ¿Y cómo vas? Y, por ejemplo, la semana pasada me habló un cliente, ando en Sonora, qué padre, de ahí te eches unas tortillas de harina a mi salud. No, hombre, te llevo 2 paquetes. Entonces, sí logras tanto encajar con un cliente, al menos yo lo he logrado y tengo clientes de muchos años, o sea, de muchos años, que los he mantenido al fidelizarlos, al que a lo mejor hoy lo escuchas y te hace una llamada donde lo escuchas así de me urge, dime esto, y otras veces donde se agarra cotorreando y pues cotorreando. Entonces, trato mucho de ver anímicamente cómo está la otra persona, si tiene prisa, si no tiene. Eso sí también me gusta. Yo para mí soy una persona que cree que el tiempo vale oro. Y cuando yo saco una cita, siempre les digo, dame 20 minutos. O sea, dame 20 minutos, no te quito más tiempo, recíbeme, dame 20 minutos y en esos 20 minutos yo alcanzo a presentarte y darte el mensaje que te quiero dar. Porque ahora yo veo desde otro punto de vista. Ya para que tú tocas puertas, ¿no? Yo llamo, prospecto, oye, una cita. Bueno, te la dan. Ya el que te den la cita ya llevas el 50% de la venta en la mano, en el bolsillo, ¿sabes? Porque el que no te va a comprar ni siquiera te recibe. Entonces, para mí ya el ir, ya llevas un 50. De ti depende el otro 50, ¿no? Entonces, algo que yo he identificado es mostrar ser una empresa y una persona confiable, una persona y una empresa honesta y resolutivos.
Eso que te comenté de yo te soluciono los problemas y si hay un problema, porque en la logística existen los problemas, pero me muevo a solucionártelo rápido. Eso es lo que yo vendo, trato de vender. En cliente confía en mí, deposita tu confianza en mí y al depositar tu confianza estás depositando tu carga en mí, ¿no? En mi empresa, en el manejo. Honesta, porque si las tarifas suben, yo te subo, pero si las tarifas bajan, yo te bajo, ¿no? Y eso hace que se fidelice conmigo y que al rato a ojos cerrados me asignen los embarques sin estarme escatimando en los precios, porque sabe que soy una persona justa, que si el mercado baja, yo le bajo. Y en la resolución, ¿no? De, ok, chin, sí, se equivocaron, pero mira, me sale más barato pagarte el DTA y te lo asumo que regresarme el certificado de origen a España 10 días. Entonces, eso es algo que a mí me ha funcionado mucho, es lo que trato de vender y pienso que un vendedor, porque hay vendedores natos, para mí, creo que hay un vendedor nato, el vendedor que tú le das una pluma, la vende, le das un servicio, lo vende, le das... Hay vendedores que se hacen, que lo adquieres, pero pienso también que algo muy importante es que tú sepas qué es lo que estás vendiendo. Si yo ahorita mando a una persona nueva que acabo de contratar a vender, no va a vender. Sí, claro. ¿Sabes? Pero ¿cuál es lo que a mí me ha funcionado aquí en Imporcargo? Es mis operativos, cuando ya llegan a un top de operación que dices, ya lo dominan todo el tipo de operaciones, los mandamos a ventas. ¿Sabes? Judith, y aprovechando eso, algo bien interesante. Quiero pensar que si trabajas en un lugar como Imporcargo, el lenguaje no debe ser un obstáculo, al menos el inglés. Ahorita me platicas si tienen que manejar algún otro idioma, pero al final, conociéndote, es un poco tu naturalidad, e incluso hasta la espontaneidad con la que te conduces, lo que hace que conectes con las personas, lo que me caes bien justo por eso, ¿no? Pero estarás de acuerdo, y sobre todo cuando recién vas comenzando a utilizar un nuevo idioma, y aunque lo domines más o menos, si no es tu lengua natal, no puede ser igual, porque estás pensando en, oye, pues en la parte de entenderle al cliente, de explicarle. O sea, son dos cosas, es atento a la comunicación y atento al lenguaje que no es el que Sí, comúnmente que no o es en tu vida diario tu lenguaje natural. natal, exactamente. Exacto. ¿Cómo haces para que ese carisma que normalmente pudieras llegar a tener o que cualquiera de tus vendedores pudiera llegar a tener no se transforme y se vuelva una venta muy fría cuando te cambian del idioma que no es tu lenguaje natural? Todo se soluciona con llevándome 3 botellas de tequila. Ok. En la práctica, así de sencillo. Sí, sí es un punto muy importante porque, por ejemplo, sí soy la persona muy de mucha chispa, de tú me echas un chiste y yo te lo regreso, mucha espontaneidad, pero en el inglés no lo logro. Okay. En el inglés yo les digo, yo pongo mi cara de chinita, de sonríe y hazle así, o gente que se me acerca y que no logro tener en inglés la misma espontaneidad que tengo al hablar en español. Me ha costado, me cuesta. Cada vez, pues, obviamente, tanto viaje al extranjero, pues, me ha abierto la maña, ¿no? Digo yo. Me ha desarrollado la habilidad de cada vez ser un poco más, pero sí al principio yo solo sé decir mi speech y no me pregunten nada más, ¿no? Ni del idioma, ni de la demografía, ni porque siempre, oye, ¿cuántas población hay en México? Y así de no. Me hablan de economía, me hablan de muchas cosas, de política, y yo me quedaba así de fría, ¿no? Pero ya cada vez, ¿no? Ya cada vez, cada viaje me ha dado más experiencia en decir, perderle el miedo, ¿no? Hay veces yo, cuando estaba dando o dialogando con algún cliente en el extranjero, me enfocaba tanto en no equivocarme, en tratar de pronunciar perfectamente el inglés, en no regarla, que me perdía en el speech, ¿sabes? Entonces llegó un punto en el que dije, ay, ya. O sea, me siento con un hindú, con un señor de India, me siento con un chino, y cada quien habla como puede. Entonces en esto ya entendí que con que te des a entender es más que suficiente, y mejor ya con que me entiendan y mejor trato
de ser un poco más amena y que esos 20 minutos no sean un suplicio de ¿a qué hora se termina? Porque ya no sé ni qué decirle, ¿no? Ujú. Entonces sí he tratado y he adquirido tratar de desarrollar esa espontaneidad, porque por más clases de inglés que tomes, no te dan eso. Exacto. ¿Sale? Sí. No, eso lo tienes tú que desarrollar y que adquirirlo y ver esa habilidad. Es una cuestión de confianza, es mental, Sí, de allá, seguridad. ¿no? Me tomo un tequila, que la lengua se desafloje y sonreír, y si me equivoco, hay algo que siempre trato por romper el hielo que les digo. Disculpa mi mal inglés, o sea, mi inglés hablado, ¿no? Porque el escrito lo escribo casi muy bien, perdón, pero sí. Pero el hablado sí le batallo mucho, entonces siempre les digo, ay, discúlpame por mi mal inglés, pero voy a intentar explicarte. Ay, Judith, no te preocupes, de verdad lo hablas muy bien. Y eso hace que te dé así como, ay, bueno, me entiende, ¿no? Claro. No estoy tan mal como yo creía. Una vez un italiano me dice, Judith, ni siquiera digas que no lo hablas. Dice, de verdad estoy sentado con muchos latinoamericanos y eres de la que mejor lo habla. Pero aún así, pues, no soy gringa, ¿no? No, pasa, y de hecho, tú que viajas tanto, a veces creo que es un problema muy de países subdesarrollados, que no es algo ordinario el manejar más de un idioma. Y de pronto nos sentimos con incluso hasta temor de poder hablar en otro lenguaje, pero no me dejarás mentir, incluso los americanos quieren hablar el español y no se les entiende nada. Con las nacionalidades que me da pavor son los ingleses y los americanos. Okay. O sea, ellos sí, me toca reunión con ellos, ay no. Entro así como como ansiedad. Porque son nativos. Porque son nativos. Claro. Pero ya, por ejemplo, y pues eso es cuando digo, ok, Judith, tu dosis de confianza en ti misma y date. Y si no le entiendes, pues ni modo, lo que le alcance a entender en la idea, y al final nomás le digo, sí, yo te voy a enviar un email. Y ya en el email, pues ya, estructuras, claro. Lo que a lo mejor en la conversación no quedó claro. Otra cosa que estoy batallando ya con mi edad tan avanzada, estoy perdiendo audición. Entonces, entre que estás acá toda la boruca, en el que te está hablando un ruso o un alemán en inglés, en el que ya no le escucho bien, o sea, son muchos factores, los acentos. Hay un señor italiano, él habla portugués, habla español no, inglés e italiano. Es una persona que yo no le entiendo ni papa de inglés. ¿Sabes qué hago con él? Él me habla en portugués y yo le hablo en español. Le entiendo más su portugués porque su acento inglés nomás no doy. Y sí es una barrera de idioma, pero al final es lo que te digo, con una sonrisita y con vamos a tratar de comunicarnos, se logra, y con el señor trabajo bien a gusto. Nomás que ya sé que cuando hay que hablar con él es Darío, se llama Darío, por cierto. Le digo, Darío, háblame en portugués despacio y yo te hablo en español. Me dice, Juguito, hablo en español, como no te presiones a hablarme en inglés, háblame en español. Y se entienden. Y nos entendemos. Perfecto. Hay un momento en el que la comunicación fluye, con tequila, sin tequila, en modo serio, en modo ya de los eventos sociales que nos organizan en los congresos que voy, pero sale. Perfecto. Y para ir cerrando la entrevista, Judith, ya te la había planteado, si tú tuvieras que definir a Judith en una sola palabra, ¿cuál sería? Y también en una sola palabra, ¿cómo podrías definir a Imporcar? Yo, para mí, en una sola palabra, una es muy difícil, dos yo creo que sí, y sería dedicación y pasión. ¿Esa para ti? Para mí. Okay. O sea, soy una persona bien dedicada, bien persistente, de que estoy duro, por ejemplo, estoy tras un cliente y estoy duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale, y ahí al pie del cañón, y ahora sí que jodiéndolo, y hasta que me da la carga. Siempre les digo, tú inclúyeme en todas tus cotizaciones. Judith, estoy muy a gusto con mi proveedor. Está bien, y no te lo vengo a que se lo quites para que me lo des a mí, pero inclúyeme en las cotizaciones. Una le vamos a pegar, y ya que me incluyas en las cotizaciones, dame un embarque de prueba. Siempre voy por un embarque de prueba, le digo, porque al que pruebes, yo puedo venirte a decir el mejor speech del mundo, ser una máster en ventas, con 20 años de experiencia que me respaldan, de saber de lo que hago, porque creo que también un vendedor tiene que dominar lo que
lo que vende, de qué estás vendiendo, porque me ha tocado gente, porque también compro, ¿no? Yo que como directora, pues también compro, y luego viene cada gente que digo, ¿y de dónde cree que es vendedor si no tiene ni NPI idea de lo que me está hablando? Entonces, eso. Y la dedicación, el salir de una cita con dame un embarque de prueba, y yo sé que al darme el embarque de prueba, el 80% de las veces me quedo con la carga de ese cliente. Okay. Y en la pasión, lo apasionado lo veo desde el punto de vista que China, por la diferencia de horarios, los chinos amanecen en nuestra noche. Entonces yo puedo estar 10, 11, 12 de la noche, 3 de la mañana contestando y viendo y coordinando un embarque para un cliente, ¿no? Entonces, si no fuera pasión por tu trabajo, ¿no? Si yo fuera una persona que dijera, pues mi trabajo es de 8 a 6 y mi sueldo me da para esto, pues entonces no me dedicaría a esto, porque aquí es de, incluso los chavos los escuché el otro día, los vendedores que dicen, vamos al otro turno, ya entramos al segundo turno, porque en el día a lo mejor andamos en una expo y al regresar al hotel, los que vienen de fuera, que venían por ejemplo ahorita al foro, era échate los correos y hay que cotizar y trabajar en la noche. Entonces yo pienso que estoy afortunadamente rodeada de gente igual de apasionada que yo, de chavos que se la rajan por conseguir clientes y por cerrar embarques. Estoy de acuerdo. No cualquiera entra a este negocio. Y en Imporcargo yo pienso que es una empresa ya muy confiable. Eso es la confiabilidad que hemos dado y que hemos en estos 30 años que tiene la empresa en España, 23 años que tiene la empresa en México, 20 que tengo yo, 10 a cargo de gerente y socia. Y yo creo que la confiabilidad y la honestidad, o sea, que representa Imporcargo, en el que yo no te voy a engañar. O sea, yo cliente, si pasa algo mal, te lo voy a decir, ¿no? Si hay algún embarque que yo no pueda manejar, te lo voy a decir. O sea, yo a veces le digo a un cliente, ¿sabes qué? Prefiero decirte que no lo he hecho, no lo sé, dame chance, me documento y te digo, porque también se vale decir no sé, ¿no? Se vale decir no sé, se vale decir no puedo, y creo que eso es mucho más válido y te hace que seas una empresa confiable, en el que no por vender, y se lo digo mucho a mis vendedores, digo, chavos, no por vender, acepten cualquier embarque, no por vender, porque al final la que se va al bote soy yo, ¿no? Digo, no por vender una comisión o ganar una comisión me acepten cualquier cosa. O sea, Imporcargo es una empresa seria, honorable, respetada y sobre todo confiable. Que ya Imporcargo ahorita en el gremio pesa, y pesa por ser una empresa sana, ¿no? Que paga a sus proveedores, que paga su nómina en tiempo a los empleados, que un cliente te recomienda con otro cliente, porque tuve un caso de ahora ya es un cliente muy amigo mío, tiene trabajando conmigo como 6, 7 años, y me dice de broma que soy una secuestra contenedores. Dice, tu gremio secuestra contenedores. Me dice, bueno, tú ¿no? Tú eres de las personas más sensatas que yo he conocido y más decentes que he conocido dentro de tu gremio. Entonces, eso me reconforta, eso me alienta a echarle más ganas y decir, voy por el camino correcto, ¿no? Totalmente. Voy bien. Vas bien, vas muy bien, Judith. Y ya para cerrar, 20 años en el gremio, pues se dicen muy fácil, pero 20 años ha sido un mundo que se ha venido transformando, ha evolucionado. A nosotros todavía nos tocó esta parte de estudiar incluso sin computadoras, poco a poco fue transformándose, y ahora ya el tema de inteligencia artificial, la forma en la que el mundo está conectado, pues es mucho más sencilla, y no sé dónde se detenga la cosa, pero 20 años, tú has visto toda esa transformación, y doy un punto más, o sea, esa transformación en el que la mujer se ha venido empoderando y está hoy en las posiciones en las que toma decisiones, en las que es líder, en las que es jefa, y le da ese toque humano que a veces en otras ocasiones parecía no existía, ¿no? Con un mundo controlado por hombres. En este cierre que me gustaría que dieras, ¿tú qué mensaje le das en general a la sociedad, pero particularmente a las mujeres, sobre cómo el mundo ha cambiado y todas las oportunidades que pueden aprovechar en el ámbito empresarial
y explotar todo ese potencial que sin duda tiene. Me tocaste como dicen, una hebra muy sensible. Sí, yo pienso que las mujeres somos bien capaces. Yo, del equipo que tengo, la mayoría son mujeres. El mismo socio mayoritario, el socio de la empresa, él dice, yo soy una persona machista, porque yo decía, ¿qué va a hacer una mujer en logística, no? ¿Cómo va a cargar un contenedor o cómo va a subirse a mover algo en el avión, no? Entonces, pero él solito ha reconocido que las mujeres, al ser tan organizadas, tan estructuradas, funcionan muy bien en la logística. ¿Qué les diría? Por ejemplo, en mi caso particularmente, hay quien me pregunta, Judith, es que, ¿cómo le haces? ¿No? O sea, ¿cómo le haces para trabajar 24/7? ¿Cómo le haces para tanto viaje? ¿Cómo le haces? Le dije, pues yo pienso que una de las ventajas que yo tengo sobre otras mujeres para haber logrado lo que he logrado es que no tuve hijos. Honestamente, te lo digo. Porque yo veo compañeras que tienen sus niños y les cuesta el doble. Eso es lo que yo he encontrado, el decir, yo la tuve fácil, o sea, me ha costado 20 años, me ha costado sentarme en una mesa, en una comida donde una persona, hombre, me dijera, yo no quiero que me atienda ella, yo quiero que me atienda un hombre. O sea, es un gremio, acabo de ir hace 2, 3 años a una feria en Alemania, donde el 80% de la gente de negocios de logística en Europa es hombre. ¿Vale? En Asia ya hay mucha mujer, en Latinoamérica hay mucha mujer. Incluso me ha pasado que con mi compañero de España, cuando andamos en un congreso, creen que yo soy la secretaria de Javier, ¿sabes? Entonces es bien duro, pero también con el paso de los años he visto cómo las mujeres en este gremio se han desarrollado tanto y me da mucho orgullo. Y yo, por ejemplo, precisamente como yo lo he vivido, trato con mi equipo y con mis chavas de, oye, Judith, mi hijo se enfermó. No hay bronca, vete. Tú trabaja en tu casa, porque al final del día yo sé que vas a trabajar y vas a trabajarme mejor sabiendo que estás ahí con tu niño enfermo, echándole un ojo, que tenerte yo aquí obligada a que ver y estar con la zozobra, ni vas a estar concentrada porque tu niño está enfermo. Entonces, les doy mucho esa flexibilidad y la gente te responde de una manera impresionante. Y yo pienso y les reconozco a las mujeres profesionistas con hijos que son el doblemente de fregón que uno, porque no está fácil el ponerte la gorra de trabajadora, de luchona, de logística, decimos nosotros, y luego ir a tu casa y ponerte la gorra de mamá, de ama de casa, de llegar a lavar, de llegar a preparar, de cenar, y estás acá haciendo la cena y estás mandando un correo o estás hablando con China. Sí. Entonces eso yo las reconozco muchísimo. Muy buen mensaje, Judith. Pues muchas gracias por la invitación. Otra vez felicidades por tus instalaciones, por tu experiencia. Y pues sin duda nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias, Darío. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.